He querido encontrarme con ustedes, queridas mamás, y queriendo preparar este momento, hemos mandado a sacar esta imagen que ustedes tienen en sus manos. ¿La tienen, verdad? Me hacen el favor y la van a tomar. Esa imagen que están viendo en la pantalla es una imagen preciosa que en la tradición ha sido llamada la dolorosa, pero no, su nombre original no es ese. ¿La están mirando? Yo veo que me están mirando es a mí. Miren la imagen. Su nombre original no es la Virgen de la Dolorosa. Se llama la Virgen del Dedo. Se han hecho muchas interpretaciones de esto, del porqué de ese nombre. Y yo también tengo la mía. En la Sagrada Escritura, el dedo es símbolo de la fuerza de Dios. Vemos a Jesús en el Evangelio que dice: pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Salmo 8 dice que el cielo es obra de los dedos de Dios. Y en el libro del Éxodo, cuando Moisés provocó las plagas de Egipto, decían los adivinos de los egipcios: el dedo de Dios está aquí. Escuchen, a Dios le basta con mover su dedo para que surjan obras imponentes. Si ustedes observan esta imagen con atención, se dan cuenta que María no nos muestra sus brazos ni sus manos. María, temerosa, deja solo ver su dedo, como si nos estuviera hablando de sus miedos, de su dolor, de su abandono, de su tristeza. Pero también como si nos estuviera diciendo: me duele, pero la fuerza de Dios está conmigo, el dedo de Dios me acompaña en mi soledad. Le han taladrado su corazón. Ha visto desmadejado a su hijo, sus carnes deshechas aumentan su dolor, se lo han arrebatado de sus brazos. Y con esto le han quitado también a ella un pedazo de la vida, porque en cada hijo hay un pedazo de las madres, y en cada madre están los hijos que, despedazados y rotos, siempre vuelven a ellas para ser reparados. En el taller de las mamás siempre habrá un lugar para que sus roturas sean remendadas. Está desesperada, pero el dedo de Dios le señala el camino. Está sumida en la angustia, pero el dedo de Dios le muestra por dónde seguir. Está a punto de derrumbarse, pero el dedo, la fuerza de Dios la sostiene. No puede ocultarse la presencia del Señor cuando más lo necesitamos. No se esconde ni se vela su providencia en la necesidad. Es por eso que María nos muestra visible el dedo que nos recuerda que puede percibirse muy lejos la esperanza, puede un problema no tener aparente solución, puede estar oculta la luz en medio de una dificultad, pero Dios siempre nos mostrará al menos un dedo.
y con este nos recordará que está ahí y que nunca nos ha dejado solos. Una canción de Giordano que seguramente ustedes tarareaban decía: no voy a mover un dedo. Lo más extraordinario es que Dios no se la sabe. Él sí los mueve y con sus dedos continúa señalándonos en medio de la confusión la salida. Los dedos de Dios siguen creando cuando pareciera que todo en la familia sabe a destrucción. En la tristeza, Dios con sus dedos nos hace cosquillas de amor. Su ternura se desborda para con una caricia recordarnos que su amor es infinito y que sus promesas, por encima de nuestras aflicciones, se convierten en certezas. Mamás, en la soledad de María no todo olía a soledad. En sus angustias no todo fue desesperanza. En los miedos no todo fue desesperación. Allí la luz en medio de la opacidad del día les recordaba que puede estar muy oscuro, pero si hay un rayito de luz es señal de que algo está pasando y de que Dios sigue trabajando. Por eso mamá, si tu hijo anda por mal camino, recuerda que el dedo de Dios no se oculta y es capaz de señalar por dónde seguir. Cuando los veas tristes, recuerda que el dedo de Dios es capaz de hurgar la tristeza y convertirla en felicidad. En problemas, recuerda que el dedo de Dios nos muestra la solución. En Dios siempre habrán 1000 posibilidades. Sé que en sus casas no todo funciona bien. ¿Cómo le duele a una mamá su casa? Las dificultades hacen su arribo disfrazadas de cruz. Las situaciones adversas, como visitas que llegan sin avisar, se sientan en la sala de la desventura, esperando a que con un tinto amargo de tristeza le pongamos conversa. En sus casas, hace días huele a soledad. La soledad que vive María y que es hoy una soledad compartida, cuando se siente la impotencia de unas dificultades frente a las que no hallamos solución. Cuando hay situaciones que 1 y 1000 veces le hemos entregado a Dios y parecieran no tener respuesta. Cuando hay unos hijos con nombre propio que siguen desgarrando con sus irresponsabilidades el corazón. Cuando sus errores se convierten injustamente en los nuestros y presurosas muchas veces tienen que dar solución a lo que ellos mismos dañaron. En sus casas, tristemente las cosas han cambiado. La cordialidad se fue de vacaciones. Los detalles no volvieron a saludar. Las frases bonitas se guardaron para siempre en la cajita de los recuerdos. Y ustedes mamás, porque no tienen a dónde ir ni para dónde coger, siguen ahí siendo las mismas, pero siempre dispuestas, así las cosas cambien, a sonreírle a la vida, porque muchas veces les toca ponerle una sonrisa a la tristeza que llega a quedarse con su mejor amiga, que es la soledad. Las cosas hace días cambiaron y los cambios se hacen más notorios cuando en pandemia, con una complicidad nada benéfica, el encierro, la incertidumbre, la economía, los pagos pendientes, la salud, el miedo al contagio, se mezclan con la pandemia triste de una casa donde todos
se han contagiado de indiferencia, donde duele más esto que el mismo virus que nos acosa, donde nos hacemos conscientes de que podríamos hacer mucho para salvar lo que está a punto de perderse, pero en ocasiones pesa más la soberbia de la vida que el mismo reconocimiento de los males que nos aquejan. Sé que en sus casas las cosas no funcionan bien. Mamás, mamás de la soledad, Dios tiene algo maravilloso que decirles. Dios en esta mañana quiere susurrarles al oído algo que ustedes necesitan oír. Dios, en medio del frío de este día, quiere contarles una buena noticia. ¿Quieren saber, mamás, qué les quiere decir hoy Dios? Díganme, ¿quieren saber qué les quiere decir hoy Dios? Respóndanme, díganme fuerte, sí. Dios las ha traído hoy a este lugar para decirles que ustedes, cada una de ustedes, son el dedo de Dios. Escuchen eso tan hermoso. Cada una de ustedes son el dedo de Dios. Qué regalo tan grande y maravilloso, asomado con discreción en el vestido negro de la desesperanza, aparece el dedo. Son ustedes, mamás, a veces puestas en esos lugares hostiles y difíciles, para que Dios, por medio de ustedes, nos siga señalando por dónde ir. Ustedes son ese dedito amado de Dios que nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, y por medio de ustedes Dios sigue obrando maravillas. Algunos siguen cantando que no van a mover un dedo, y ustedes continúan moviendo el mundo. Dios, por medio de ustedes, mamás, lo sigue moviendo todo. Gracias, mamás. Las invito para que cuando se sientan tristes, miren esta estampita y recuerden que el dedo de Dios nunca se ha apartado de nosotros. Las queremos mucho. Que Dios las bendiga. Y quiero que cada uno en un momentico de silencio, porque nuestras manos no están vacías. Cada uno en un momentico de silencio se pone en las manos de Dios y piensa en esto. En un mundo de tantas ofertas, donde en todos los rincones nos ofrecen salvación, donde aparecen tantas personas con vocación de Mesías, ¿a quién iré? Si solo tú, Señor, me puedes iluminar y mostrar el camino. Por eso qué falta tan grave cuando usted se va para otra parte, porque se está dejando envolver por esas ofertas que en nada reemplazan la oferta de la salvación de Dios. Estás hablando un momentico con el Señor. Hable un momentico con Él como se habla con un amigo. Hable con el Señor y cuéntele a Él lo que pasa en su interior. Cuéntele a Él lo que pasa en su vida. Cuéntele al Señor lo que estás viviendo en este momento, en tu vida personal, afectiva, familiar, laboral. Traiga a este lugar las personas que usted tanto ama. Traiga a este lugar los nombres, las vidas de esas personas importantes para ti. Si
tienes un proyecto, algo por hacer, algo por emprender, entrégueselo al Señor. Si hay algo que no te está saliendo bien y tienes preocupación, ponlo también en las manos de Dios. Si en tu familia o cerquita de ti hay una persona enferma, tráela en oración. Si tu relación de pareja, de noviazgo, está atravesando por alguna prueba, entrégasela a Jesús. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. La Sagrada Escritura en algún momento nos habla de despreciar la gracia. Significa no aprovechar los momentos en los cuales Dios nos está salvando. Uno de esos momentos es el momento del perdón, donde Dios nos invita a reconocernos pecadores. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes,
gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno la ajena, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Escuchamos, queridos amigos, esta primera carta del apóstol San Pablo a una comunidad llamada Tesalónica. Y cuando empieza Pablo a escribirle a esta comunidad, pareciera que empezara a hacer una revisión como de toda esa tarea evangelizadora que han tenido.
Y aparecen unos elementos que me llaman la atención y que yo creo que es bueno que los compartamos. ¿Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien? Y luego dice esto que me llama la atención. Su fe en Dios se ha difundido por doquier. Y aquí viene el elemento que me gusta. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada. Uno en el camino de Dios tiene que ir adquiriendo una cosa que se llama madurez espiritual. Y la madurez espiritual es lo que lo lleva a uno a alcanzar un nivel en Dios, de manera que uno muchas veces no tiene que decir muchas cosas. La vida misma, vivida en Dios, se convierte en una respuesta a todo. Hay personas, queridos amigos, que cuando uno las ve, uno sabe que esa persona no tiene que decir mucho. Padre, ¿por qué no tiene que decir mucho? Porque esa persona con su vida silenciosa lo está diciendo todo y hace mucho. Y por eso, queridos amigos, la invitación desde la palabra a eso, y ahorita lo mencionaba yo, una vida llena de gracia, de la gracia de Dios, es una vida que habla por sí sola y es una vida que no tiene que explicar nada porque su vida en Dios ya lo explica todo. Hay personas que uno reconoce como intachables. Hay personas que cuando uno las ve sin mancha ni arruga. Y son las personas que han vivido o viven una experiencia tan linda en Dios que no tienen necesidad de decir mucho para decirlo todo. Aparece también ahí, queridos amigos, en medio de nuestras acciones, la obra del Espíritu Santo. El mismo Señor nos ha dicho, no se preocupen ustedes por decir nada, el Espíritu Santo lo dirá todo. Y cuando una persona es de Dios y se mueve en las coordenadas del Espíritu, Dios lo va aclarando todo. A veces uno quisiera explicar muchas cosas, justificar muchas cosas, dar razones de muchas cosas. No lo haga usted. Deje que Dios vaya hablando. Y usted se dará cuenta que Dios lo hace mejor que lo que pudiéramos hacer nosotros. Eso es un fruto de la gracia, queridos amigos. Es un fruto del Espíritu Santo. La persona que sin hablar termina hablando, la persona que sin hacer mucha bulla termina a todos evangelizando. Luego Pablo le va a decir a esta comunidad algo que me llama mucho la atención. Cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La llamada constante de la palabra de Dios es una llamada a la conversión. Dios a usted no le está pidiendo que se meta en un seminario o se vaya a un convento, no. Dios lo quiere a usted convertido en la calle, en su casa, en el metro, en los oficios de cada día. Es ahí donde Dios necesita su conversión. ¿Para qué? Para que usted ahí en esos ambientes, sin decir muchas cosas, sea capaz de mostrar la obra de Dios. ¿Qué es la conversión, queridos amigos? Es cuando uno, revisando la vida, es capaz de empezar a reconocer ciertas cosas que debe soltar. Por eso dice la palabra de una manera clara. Cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos. La conversión es una vuelta decidida a Dios cuando yo soy capaz de reconocer que mis ídolos son el dinero, que mis ídolos son algunas personas, que mis ídolos son mis hijos, que mis ídolos son mis apegos, que mis ídolos son mis inseguridades, que mis ídolos son mis escapes y mis refugios. Y por eso la vida misma nos va exigiendo y nos va reclamando
una vuelta sincera a Dios. Ser capaces, mis queridos amigos, de renovar ese primer mandamiento, darle a Dios el primer lugar por encima de mis caprichos personales. Aparece en el Evangelio una tercera idea, y es una idea que a mí me genera grandes interrogantes. La manera, queridos amigos, como nosotros a veces le ponemos tantas trabas a la gente para acercarse a Dios, para buscar de Dios, para acceder a las cosas del Señor. Y entonces dice la palabra, después de un Jesús que pareciera demasiado ofuscado con esta manía y esta tentación, después de llamarlos fariseos hipócritas, les dice: ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar. Y por eso la palabra de Dios también nos recuerda y habla con exigencia cuando una persona se convierte en obstáculo, en piedra de tropiezo para aquel que quiere buscar la salvación. Hay personas que cuando una persona quiere esculcar la vida de Dios, empiezan a ponerle trabas: todo es pecado, eso no se hace, pilas con esto, usted tiene que hacer esto, y se la ponen a uno tan de para arriba que uno pareciera que quisiera quedarse mejor en las cosas del mundo. Las cosas de Dios no son complicadas. Las cosas de Dios las complicamos nosotros, que no estamos dispuestos a reconocer que alguien nos pueda superar en la fe, que no estamos dispuestos a descubrir que alguien se acerque a Dios con un corazón más limpio que la manera como yo lo hago. Las cosas de Dios son tranquilas, las cosas de Dios son afables, las cosas de Dios son serenas, las cosas de Dios son simples. Y somos nosotros, llenos de envidia y de soberbia, los que a veces le obstaculizamos el camino al otro para que no entre donde Dios nos está esperando. Eso, queridos amigos, se vive en todas las realidades, en todos los campos, y por eso el Señor nos va invitando a cultivar una espiritualidad libre y a recordar lo que yo tantas veces les he dicho: no seamos piedra de tropiezo en la vida de nadie. Por el contrario, seamos facilitadores, y la persona que haga que se abra un camino de encuentro de Dios, esa persona que lleve a alguien a Dios, esa persona que acerque a alguien a Dios, la palabra de Dios le hace una promesa: usted va a brillar en el cielo como una estrella para la eternidad. Entonces no sea piedra de tropiezo para nadie. Dedíquese a acercar a muchos a Dios, dedíquese a que muchos se enamoren de Dios, dedíquese a que otros lo encuentren así usted no lo haya encontrado. Pero no le frene a nadie esa bonita experiencia, porque a lo mejor lo que alguien está esperando en sus soledades, en sus ansias y en sus incertidumbres es alguien que le devuelva el sentido. Y ese alguien podría ser el Dios que nosotros, con nuestras formas raras de ser, le estamos frenando a alguien. Que nos ayude el Señor y nos conceda en este día la gracia de acercarnos descalzos a esa experiencia bonita de Dios. Estar con Dios, queridos amigos, es lo mejor que nos puede pasar. Yo siempre me estoy preguntando: ¿cómo viven los que no creen en Dios? ¿Cómo viven los momentos los que no creen en Dios? ¿Cómo celebran los momentos los que no creen en Dios? ¿Cómo celebran la vida los que no creen en Dios? ¿En quién esperan los que no creen en Dios? Nosotros que creemos en Dios somos invitados a vivir la vida de una manera tranquila, dejando que Dios hable por nosotros y que el silencio que cultivamos en Dios sea la mejor carta de presentación de nuestra vida. Pidámosle al Señor la gracia de una vida cada vez más asumida en el Dios que ha venido a traernos la paz y la salvación. Digan conmigo: amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Por
porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que trayendo sobre este altar nuestra vida, seamos siempre muy agradables a los ojos de Dios Padre Todopoderoso. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestras ofrendas, para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Y la palabra de Dios hoy es un momento muy lindo que nos debe generar tranquilidad. Si usted está pasando por alguna prueba o alguna injusticia o algún dolor, recuerde que usted no debe decir muchas cosas. No hay que hacer ni siquiera muchas cosas. Dios ya está haciendo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos estás invitando cada día a vencer nuestros ídolos personales, especialmente los que participamos de esta Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Carlos Alberto Vázquez, recíbelo, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes. Piensen un momento en sus hijos, en su familia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración del Padre Nuestro es la oración de una persona que va aprendiendo mucho de la palabra y de Dios. A veces no hay que explicar muchas cosas. A veces el silencio lo dice todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es la paz? Es el resultado de haber hecho las cosas bien. Y por eso debemos cuidar la paz. ¿Cuándo se inquieta el alma y cuándo se inquieta el interior? Cuando uno no ha hecho las cosas bien. Si usted necesita la paz, diga conmigo: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Tú que vives y reinas,
Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Mis amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que muchas veces guardó silencio y con el silencio lo decía todo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me... Vamos a darle gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado. Y nos vamos a llevar un compromiso para nuestra casa. Dejar actuar más a Dios. Yo siento que a veces con nuestros miedos, con nuestra soberbia y nuestras prevenciones, nosotros frenamos la acción de Dios. Dios queriendo hacer y nosotros atajándolo. Que ese sea nuestro compromiso. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Tengan todos un feliz día, la Virgen los acompañe, recuerden que los quiero mucho. Hemos venido leyendo, queridos amigos, esta maravillosa lectura del segundo libro de Samuel. Y escuchábamos el día de ayer la promesa que Dios le hace a David. Te voy a construir una casa. David seguramente quería edificarle un templo material. Un templo precioso, lujoso, como Dios se lo merece. Pero lo aborda el Señor que todo lo sabe y le dice, yo a ti te voy a edificar una casa no material. Te voy a edificar una dinastía, porque vas a permanecer para siempre. Alguna persona podría decirme, Padre, esa promesa se la hace Dios a este hombre porque era un hombre muy bueno.
Era un hombre muy especial, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre santo, era un hombre justo. Y yo le digo, no. No, era un hombre muy humano como nosotros. Tan humano que un día cometió una gran falta. David, escogido por Dios, acuérdese en la elección de ese muchachito pequeño que está por allá pastoreando ovejas, Dios lo llamó. Pero Dios no lo llamó por bueno. Dios lo llamó para hacerlo bueno. Dios no lo llamó por capacitado. Dios lo llamó para capacitarlo. Y así es que trabaja Dios. Acuérdense ese gran pecado de David. Alguna vez está mirando por la ventana de su cuarto y ve a una mujer en una terraza que se está bañando, está desnuda. Y este hombre empieza a sentir una gran tentación por esta mujer que era casada. Y empieza a echarle los perros y empieza detrás de ella. Y es capaz y llega a tal punto de mandar a su marido a la guerra desprovisto de pelotones que lo apoyen. Y termina siendo asesinado el esposo de esta mujer. Se le atribuye la muerte a David, porque no solamente cometió adulterio, sino también asesinato. Y Dios, que todo lo ve, y Dios, que todo lo sabe, le habló y le recordó su pecado a él, que había sido por Dios elegido. Pero David entra en una dinámica de arrepentimiento, queridos amigos, y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos quiere mostrar. Ese hombre elegido por Dios, porque no es un hombre improvisado. Ese hombre elegido por Dios es un hombre que se equivoca, pero es capaz de reconocer su error delante de Dios y es capaz de volver de rodillas delante del Señor. Y cuando una persona es capaz de reconocer su error, lo que más le puede molestar a Dios es la persona que se crea buena y se acerque a Él con justificaciones. ¿Qué hace Dios en el corazón de un soberbio? ¿Qué hace Dios en el corazón de una persona que vive en una dinámica de negación? ¿Qué hace Dios en la vida de una persona que nunca acepta nada? ¿Qué hace Dios? Nada. Porque es que a Dios hay que dejarlo entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, cenaré contigo, dice el Señor. Entonces, queridos amigos, el problema no es que David se haya equivocado. El problema de algunos hombres como David es que no quieren aceptar su error y su equivocación para volver a Dios, para que Él los cure y les restaure la vida. David se equivocó, pero David vuelve a Dios con corazón arrepentido. Tan arrepentido que el Señor lo bendice. Te voy a construir una casa. Te voy a construir una casa. Cuando el Señor le hace esta promesa, entonces David le dice al Señor: ahora pues, Señor, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa y cumple tu promesa. Y entra en una dinámica de reconocimiento de Dios, de exaltación de Dios, cuando con sus actos lo había negado. Y proclama un cántico y una alabanza al Señor. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel. Atención, qué cosa tan bella. Es que cuando una persona ha sido tan bendecida por Dios, no se puede callar. Cuando una persona ha sido tan bendecida por el Señor, tiene que gritar a cuatro vientos las bendiciones del Señor. Somos tan buenos a veces para contar la vida de los demás y el Señor nos dice: no lo hagas así, cuenta las bendiciones. Ustedes se imaginan a todo mundo contando las bendiciones de Dios, todo mundo contando las gracias del Señor,
todo mundo atribuyéndole a Dios las cosas maravillosas que acontecen en nuestra vida. Y entonces David empieza a hacer eso. Tú eres el Señor del universo, el Dios de Israel, y la casa de tu siervo permanezca estable en tu presencia. Yo te construiré una casa, me has dicho, le dice David. Por eso tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. David no se quiere quedar callado. David se siente en deuda con Dios y siente que la única manera de empezar a pagar esa deuda es alabando y bendiciendo al Señor. Ahí, en ese detalle, aparece una línea muy especial con el Evangelio. Cuando una persona ha recibido algo, no lo puede guardar debajo de la cama. Amigos, la lámpara no se enciende para meterse debajo de la cama. La lámpara se enciende para ponerla en alto y que ilumine a los demás. Usted ha sido muy bendecido y se ha guardado la bendición debajo de la cama. Y el Señor hoy le está diciendo, tenés que evangelizar, tenés que contarle al mundo. Amigos, prender uno la televisión y escuchar lo que uno escucha. El discurso que escuchamos todos esta semana, y ustedes saben de quién, que nos dejó a todos nosotros vueltos nada. Una persona de esa ser capaz de decir lo que dijo delante de todos los colombianos, incluso entrar en esa dinámica de retar a Dios con sus palabras irreverentes. No, el mundo no necesita personas así. El mundo necesita hombres y mujeres que griten las bondades y las bendiciones de Dios. El mundo nos necesita a nosotros, como a David, que le devolvamos la esperanza a los pueblos, a las familias. Y por eso, queridos amigos, lo que Dios le está diciendo a ustedes, a mí no me importa que usted se haya equivocado como David. A mí no me importa que usted se haya equivocado como David. Es que hay personas que son felices trayendo a su hoy sus errores y sus caídas. ¿Ustedes creen que Dios tiene memoria? Si Dios tuviera memoria, nosotros estaríamos perdidos. La memoria de Dios se llama el amor. Y por amor el Señor es capaz de olvidar lo que nosotros vivimos recordando todo el tiempo. A Dios no le importa que usted se haya equivocado. A Dios lo que le importa es que usted cada día sea mejor. Que usted sea capaz de trabajar en su pecado. Que usted sea capaz de trabajar en su error. Padre, y si yo trabajo en esas cosas, si usted trabaja en esas cosas, prepárese. ¿Para qué? Para las bendiciones. Le van a llover bendiciones que usted le va a decir al Señor, Señor, pare. Le van a llegar bendiciones todo el tiempo, porque Dios, como a David, al que vuelve a Él, le promete reconstruirle la casa. No se guarde lo que Dios le dio. ¿Dónde empiezo, Padre? Empiece en su casa. Empiece en su casa donde la luz está debajo de la cama. Empiece en su casa donde a usted ya no le creen. Empiece en su casa donde usted ha causado tanto dolor. Empiece en su casa donde usted a veces trata mal a todo mundo. Empiece en su casa donde usted descarga su cansancio sobre sus hijos. Empiece en su casa donde usted ha maltratado a una mujer que le apostó a su vida y ha venido envejeciendo a su lado. Empiece en su casa donde se siente un ambiente de desamor. Allá tenemos que empezar. Saque la lámpara debajo de la cama y póngala en alto, y usted verá cómo empieza Dios a brillar. Que nos conceda el Señor esta gracia y nos señale el camino para que nosotros todos los días seamos capaces, como David, de reconocerlo como nuestro Dios y de ensalzarlo. Digan conmigo, amén. Renegar es un pecado. ¿Y por qué les digo eso, queridos amigos? Porque hay personas que todo el tiempo se están quejando.
Hay personas que dejan de agradecer las bendiciones de Dios por estar quejándose. Hay personas que dejan de ver las bondades del Señor por estar protestando. Hay personas que dejan de ver lo que puede venir por estar aferrados a lo que queda atrás. Y entonces el no renegar es una actitud de una persona de fe, que en silencio y muchas veces con paciencia sencillamente se sienta a aguardar las acciones de Dios. Escuche eso tan bonito. El silencio en el corazón de una persona es una muestra evidente de fe. Me quedo aguardando las acciones de Dios. Y escuche lo que le voy a decir. Un Dios que nunca defrauda, siempre llega respondiendo en su tiempo y a su manera. Eso, mis queridos amigos, lo entendió el santo cura de Ars. Eso lo entendió el santo cura de Ars, una persona con una vida totalmente probada. Cuentan los historiadores y los que escriben las historias de los santos que a este hombre no le fue muy fácil la vida. Académicamente siempre ha sido cuestionado porque parecía que no le entraban mucho los estudios. Cuando uno está en el seminario le hacen un examen que se llama ad audiendas, que es un examen para aprender a confesar. El santo cura de Ars lo perdió, no lo pasó. Entonces es un examen de casuística donde te ponen una cantidad de situaciones. ¿Usted qué haría aquí? ¿Qué aconseja aquí? ¿Cómo procede? Si viene esta señora y le dice esto, si viene un tipo malvado y le cuenta a usted que va a matar a alguien, ¿usted qué hace? Si usted está en misa y un perro se come la comunión, ¿cómo procede? O sea, le cuentan a uno una cantidad de situaciones que usted tiene que resolver. El santo cura de Ars no lo pasó. Padre, ¿y usted lo pasó? Casi que no, no, mentiras. A todos nos lo hacen, a todos nos lo hacen. Pero miren esto, el que no lo pasó se convirtió en el patrono de los confesores. ¿A ustedes no les parece eso muy paradójico? Y ustedes no descubren ahí la acción de Dios. Le dijeron no puede confesar porque no sabe. Y se convirtió en el patrono de los confesores porque pasaba hasta 17 horas sentado en el confesionario. Escuchaba las quejas de un pueblo aturdido por la sensualidad y los deseos del mundo. Y este hombre, con oración, como Moisés, refugiado en Dios, escuchando los quejidos del pueblo, supo convertir ese pueblo a Dios. Y entonces, queridos amigos, un sacerdote tan sencillo, físicamente nada agradable, nada motivante, llenó ese pueblo de gente, porque nos enseñó una cosa, que lo más importante en la vida no son los conocimientos que tengas, sino la santidad que llevas en tus manos. Escúcheme eso que le estoy diciendo. Dios desde el cielo no está viendo nuestros diplomas. Dios desde el cielo está mirando tu santidad y tus ganas de salvarte. Por eso celebrar a este santo es tan extraordinario. El patrono de los párrocos le hicieron doler el alma y la vida en Ars. Lo persiguieron,
lo censuraron, lo señalaron, y no solamente los feligreses, el mismo diablo que se le metía en la cama, literal, y se la sacudía. Sin embargo, ese hombre supo resistir. Padre, porque supo resistir, porque él aprendió a meterse en Dios y dejó que Dios se metiera en su vida. Patrono de los párrocos. Por eso es un día muy especial para orar por los párrocos, para orar por esos sacerdotes a los que a veces también les hacen doler el corazón, para orar por esos sacerdotes en los que a veces yo tendría la necesidad de meterme en sus zapatos y ponerme en sus pantalones, para orar por esos sacerdotes que en el silencio a veces son censurados y calumniados, para orar por esos sacerdotes a los que les reclamo a veces tanto, pero me cuesta orar por ellos. Si usted tiene un amigo sacerdote, hoy es un día especial para que le ponga un mensajito. Hoy es un día especial para que le diga gracias por su ministerio. Hoy es un día especial para que usted le diga, Padre, lo queremos. A veces los sacerdotes, como el santo cura de Ars, encerrados en sus cuartos, solamente les queda revolcarse con sus propios demonios. ¿Qué nos salva a nosotros? La oración de un pueblo que en vez de reclamar y renegar como el pueblo de Israel, es capaz de entrar en la tienda del encuentro y hablarle a Dios también de esos hombres. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia que le concedió a Moisés en sus pruebas y en sus dolores, aprender a refugiarse en Dios. Digan conmigo, amén.